José era su nombre, sujeto fuerte de carácter y templanza, calculador, meticuloso y sigiloso como un ave rapaz. De tórax ancho, hombros erguidos y mirada desafiante. Se perfilaba una mente a punto de estallar en un cuerpo inmenso que lo oprimía y un mundo que se había manifestado para él de forma desenfrenada y furiosa. «Encomiéndate a algún santo, mijo», le dijo su madre una noche mientras cenaba. «Veo la muerte en tus ojos». José no se extrañó, de alguna forma también lo sabía. Cuando se veía un espejo, sentía que contemplaba a un ser que no tenía por completo el aliento de la vida. No le temía la muerte. Por su trabajo, más le despertaba pánico vivir. Solo quería, quizás, si le llegaba pronto el día de reunirse con sus familiares muertos, que no sufriera como muchas veces él había hecho sufrir. Después de cenar, en la soledad de su habitación, arrodillado ante un pequeño altar en el que descansaba la figura terrorífica de una calavera vestida con una túnica, José prendió un par de velas. «Protégeme, Santísima Muerte, con este que te prometo va a ser mi último trabajo», dijo el hombre con gran fervor. «Perdóname, de verdad no quiero tener que hacer esto nunca más. Tengo miedo, pero si no hago lo que me piden me van a matar». Parecía confuso. Su mente recorría en el tiempo los rostros de todos aquellos a los que les había quitado la vida y sentía un terrible peso en su conciencia como jamás tuvo. Allí, ante aquella efigie de su devoción, se lamentaba al estar pidiendo protección para tan penosa tarea. Sin embargo, en su corazón albergaba la idea de terminar con ese encargo el camino que por azar una vez comenzó a transitar. José seguía con su mirada los platos que llegaban a la mesa de un lujoso restaurante en donde compartía cierta familia. Un niño, una niña, una mujer y un hombre conversaban acerca del día que tuvieron. La escuela, las tareas, la televisión. Tantas cosas de las que el mismo José hubiera querido hablar si pudiera tener una familia como esa. De no ser por ese cruel destino que se buscó y que tanto detestaba. Luego imaginaba los rostros de los que serían aquellos niños sin su padre, la esposa sin su ser amado, el hogar sin el hombre de la casa, y le embargaba una melancolía profunda, una desazón desastrosa de ser aquel que aguardaba como un verdugo para cometer un acto atroz como tantos otros realizados. Antes era mucho más frío, quizás cuando de alguna manera sentía que algo de lo que estaba haciendo estaba bien. Más allí, sentado a pocas mesas de su víctima, no podía alejar la culpa que le embargaba. Tal vez en ese momento era más humano. El conductor que acompañaba a José seguía muy de cerca un auto azul oscuro en el que viajaban los 4 miembros de la familia. Había claramente ya decidido cómo realizaría el acto. En un semáforo, cuando el coche se detuviera, miraría al sujeto a los ojos, quizá le pediría rápidamente disculpas y le dispararía, certero, como siempre, en el medio de la frente. Al instante, su compañero apretaría el acelerador y se perderían en la oscuridad de la noche. Parecía el momento oportuno. En efecto, un semáforo de una calle vacía cambiaba y el coche azul se detenía. Había llegado su momento. José dio la señal a su cómplice para que se detuviera a la izquierda del auto y lentamente bajó el vidrio de su puerta. Su víctima reía, la familia viajaba feliz. José lo miró a los ojos, pensando unas rápidas palabras que no alcanzó a pronunciar mientras levantaba el arma.
El hombre, al parecer, también observó la muerte en los ojos de José, al igual que su madre, y hundió a fondo el acelerador, provocando un estruendoso chillido de las llantas que se confundió con el estrepitoso disparo que penetró sórdidamente en el inocente cráneo de la pequeña que viajaba en el asiento de atrás. José no podía borrar la tragedia de su rostro. La mirada de la chiquilla, quien ni siquiera en el último momento pudo entender qué sucedía, le seguía en su cerebro como punzadas en carne viva. Una profunda pena tan honda le invadía que no podía pensar ni actuar claramente ante el acoso de su compañero que le preguntaba qué debían hacer ahora. El auto azul se alejaba. «¡Tiene que matarlo!», le insistía gritando su cómplice. «¡Debe hacerlo! No importa lo que haya sucedido. Hágalo usted», respondió José. «Yo ya no puedo, ni quiero». Luego obligó a detener el auto. Se bajó sin decir más palabras y se internó en un oscuro callejón. Las piernas le temblaban y por primera vez en mucho tiempo tenía ganas de llorar. El rostro de la criatura que recién había asesinado no abandonaba su cerebro. Se tumbó con la espalda apoyada en una pared, muy cerca de un contenedor de basura, y allí, desconsolado, permaneció un buen rato, impasible, distraído, con la única intención de olvidar. Quería borrar allí, como pudiera, en ese callejón, su terrible pasado manchado de sangrientas acciones que le incriminaban el alma. La noche le parecía más lúgubre y desafiante que de costumbre. Escuchaba en el viento los sonidos guturales de la muerte que le atormentaban. De repente, sintió algo que se movía en uno de sus bolsillos. Tenía una llamada en su teléfono celular. José miró la pantalla. Sabía de sobra quién era. «Aquí, José», dijo con voz temblorosa y entrecortada entre las sombras. ¿Cómo va la misión?, preguntaron secamente al otro lado del auricular. «Terrible, señor. Se dio de baja la hija del senador por equivocación y el hombre escapó». «Señor. Señor». La conversación se cortó abruptamente tras un silencio que le pareció eterno. José decidió levantarse y volver a su casa. Una fría gota recorría su rostro y su corazón latía abruptamente en su pecho que aún acogía el gélido contacto de su arma de fuego. Pensó en tirar la pistola al contenedor, sin embargo, la retuvo, pues era muy probable que su jefe mandara a alguien para cobrar su error. De nuevo pensó en la Santa Muerte con miedo y rogó su protección, prometiéndole que nunca más usaría el arma, salvo en caso de ser absolutamente necesario o en defensa de su propia vida. Justo cuando terminó su plegaria, José escuchó claramente una voz casi de ultratumba que en su interior le decía: «¿Y la niña? ¿Qué haremos respecto a la niña?». José se sentía a punto de desfallecer. Luchaba internamente para que su inmenso cuerpo no se derrumbara sobre el andén. Se sentía agobiado, cansado y terriblemente culpable. La voz que había escuchado le parecía tan real que no podía concebir que fuese solamente producto de su imaginación. Su frente estaba empapada de sudor y tan solo quería llegar a su hogar, reunirse con su madre y contarle todo lo que había pasado. Sabía que sería la única que le entendería. Quizá después pensaría en dónde refugiarse, por miedo a lo que pudiera pasar. Así que, intentando guardar la compostura, pidió un taxi. En el vehículo, José recordaba lo que había escuchado en su mente. Tenía una deuda con la Santa Muerte que, al fin y al cabo, le había protegido y él, por otro lado, había enviado a una inocente a reunirse con ella.
Al acercarse a su casa, algo en su corazón le decía que las cosas podían empeorar. De repente, le pareció distinguir una sombra frente al portal de su casa, y de inmediato temió que su madre pudiera estar en grave peligro. Rápidamente pensó en dos opciones. La primera, bajar a toda velocidad del auto y descargar su arma al presunto enemigo, o pedir al conductor que sonara la bocina antes de llegar para que el sujeto probablemente se espantara y huyera, de forma tal que evitaría derramar más sangre. Se decidió por la segunda. Las luces del vehículo se proyectaron sobre la sombra de la puerta, quien giró su cabeza para mirar directamente a los ojos de José. Quizá el conductor no lo notó. Tal vez fuese que José estaba al borde de la locura. El hecho es que vio en la oscura figura el rostro de la muerte. De inmediato vino a su mente otro claro pensamiento, contundente, igual al que escuchó en el callejón. Buena elección de haber elegido sacar tu arma de nuevo. La próxima que moriría sería tu madre. José vio la sombra desaparecer en la espesura de la noche que le abrazaba con un gélido aliento. Bajó apresurado del auto y corrió a su casa pensando en su mamá. Abrió presuroso la puerta y corrió hacia la habitación de su progenitora. Estaban las luces apagadas y vio el cuerpo envuelto en las sábanas. Por un momento, vino a su mente la idea que aquella criatura hubiera cobrado lo que más quería por cuenta de la niña, pero le volvió el alma al cuerpo cuando escuchó la respiración de la anciana. ¿Qué pasa?, preguntó ella. ¿Por qué vienes tan agitado? Él se abalanzó y le abrazó amorosamente. Perdóname, madre. He hecho algo muy malo. Ella acercó su arrugada mano al amplio pecho de José, buscando su corazón para consolarle, cuando sintió una extraña sensación al contacto con el arma enfundada. José la miró y se dio cuenta que ella, al parecer, entendía qué había sucedido. Te prometo que esta pistola jamás será de nuevo disparada. Así lo creo, mi hijo, respondió la anciana. La Santa Muerte me lo acaba de decir. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, actives las notificaciones y me dejes tu comentario, porque muy pronto, nuevamente vamos a hablar sobre las pesadillas de la realidad. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedes hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias y marchando todo bien. Hasta pronto.